Hola, mi nombre es Gracie Alejandra de la Hoz Torres. Introducción. El siguiente video tiene como objetivo direccionar al usuario en el trámite del proceso de afiliación para acceder a los servicios de salud. El sistema de salud colombiano está para ayudar a mejorar la calidad de vida, pero para esto es muy importante darle un muy buen uso. Direccionamiento a las personas sin aseguramiento en el trámite administrativo para acceder a los servicios de salud. Recordemos que en Colombia existen dos regímenes para cubrir la población colombiana. Tenemos el contributivo y el régimen subsidiado, que dependiendo de su condición deberá afiliarse a uno de ellos. No obstante, también existe un tercer régimen llamado especial o excepcional, en el cual hablaremos de él más adelante. Régimen contributivo. El régimen contributivo es un conjunto de normas que rige la vinculación de los individuos y su familia al Sistema General de Seguridad Social en Salud cuando el pago se hace a través del pago de una cotización individual o familiar. Se deben afiliar al régimen contributivo las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales o independientes, los pensionados y su grupo familiar. Régimen subsidiado. El artículo 242 de la Ley 1955 de 2019 señaló que son beneficiarios del régimen subsidiado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud las personas sin capacidad de pago para asumir el valor total de la cotización que les permita la afiliación al régimen contributivo y que en consecuencia la población clasificada como pobre o vulnerable de acuerdo con el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, en este caso SISBEN, reciba un subsidio pleno y completo en el cual no deberá contribuir. Régimen especial subsidiado. Este régimen abarca a las personas que por su condición de vulnerabilidad y según lo dispuesto por la ley deben pertenecer al régimen subsidiado pero en condición de régimen especial, como lo son las comunidades indígenas, menores desvinculados del conflicto armado, población desmovilizada, población privada de la libertad. En este caso no necesitan una encuesta del SISBEN, ya que el listado de posibles beneficiarios es suministrado por autoridades o entidades específicas, como los gobiernos de los cabildos indígenas, el Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio del Interior o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros. Régimen excepcional. Se entiende por régimen especial o excepcional aquellos sectores de la población que se rigen por las normas legales concebidas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, como lo son las fuerzas militares, la policía, Ecopetrol, el magisterio, en este caso los docentes, que tienen un régimen especial donde ellos reciben su atención. Orientación al usuario de acuerdo a su condición para su proceso de afiliación. Para orientar al usuario debemos tener en cuenta qué tipo de participante es el usuario. El sistema de seguridad social busca generar condiciones que protejan la salud de los colombianos según lo establece la ley estatutaria, garantizando la universalidad del aseguramiento y el acceso efectivo a los servicios de salud, preservando la sostenibilidad financiera del sistema, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulado de las políticas en salud. La afiliación se realiza a través de las entidades promotoras de salud, en este caso EPS. ¿Cómo afiliarse? Recordemos que existen dos tipos de régimen para cubrir a la población colombiana y dependiendo de su condición deberá afiliarse a uno de ellos. Ejemplo 1. Si eres un trabajador dependiente,
Tu empleador es el encargado de afiliarte, pero tú como trabajador tienes la opción de realizar la movilidad ante la misma EPS. Si ya eres subsidiado, puedes seguir en la misma EPS realizando la movilidad. Por ejemplo, el día de hoy ingresas a trabajar a la empresa X y eres de la EPS Bienestar, pero en régimen subsidiado, puedes seguir siendo de la misma EPS, pero cambiar al régimen contributivo. Caso 2. Si es un trabajador independiente o no trabajas, pero tienes ingresos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente, se afilia por su propia cuenta. Recordemos que el trabajador independiente deberá cotizar sobre el 40% del valor de contrato. Por ejemplo, si el valor del contrato es de 3 millones, deberá cotizar tanto a salud como a pensión, riesgos laborales sobre 1.160.000 pesos, que es el salario actual para el año 2023. En ningún caso el índice base de cotización puede ser inferior a un salario mínimo o superior a 25 salarios mínimos. Y se le debe informar a todos los trabajadores que van a pertenecer al régimen contributivo que se deberá realizar pagos de copagos en casos de eventos o cuotas moderadoras, él y sus beneficiarios, de acuerdo al monto de cada año. Caso 3. Si es un pensionado, deberá informar al Fondo de Pensiones, la EPS, a la que éste deberá pagar su cotización. Caso 4. Si se es pensionado y tiene otro tipo de trabajo, deberá reportar a su EPS la novedad de ingresos adicionales. ¿En dónde se realiza la afiliación? Se realiza en la EPS de su elección. El listado de EPS autorizadas se pueden consultar en la página de la Superintendencia Nacional de Salud o por medio del Sistema de Afiliación Transaccional SAT. Para el proceso de afiliación se debe diligenciar el formulario único de afiliación y novedades. Este se debe presentar junto con el documento de identificación del usuario y su grupo familiar. Trámite para el diligenciamiento del formulario de afiliación. Afiliación es el acto de ingreso al Sistema General de Seguridad Social en Salud que se realiza a través del registro en el Sistema de Afiliación Transaccional por una única vez y de la inscripción en una entidad promotora de salud. La resolución 0974 del 2016 adopta el formulario único de afiliación y registro de novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El formulario de afiliación se encuentra dividido en 11 sesiones, las cuales deben diligenciar la información del cotizante y su grupo familiar, datos del aportante. Las sesiones son divididas en datos del trámite, tipo de trámite, en este caso sea ingreso por primera vez, condición del cotizante, si es cabeza de familia, beneficiario o afiliado, tipo de afiliado, régimen al que se va a afiliar, tipo de cotizante, si es un cotizante dependiente, independiente o es pensionado, el código del cotizante, la cual corresponde al código establecido en la base de datos del cotizante. Datos de afiliación. Contiene los datos básicos del cotizante, teniendo en cuenta el tipo de documento, ya sea registro de nacido vivo, registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula extranjera, tarjeta de identidad o pasaporte. Datos complementarios,
del usuario, datos de los miembros de la familia, datos del empleador. También tiene parte del reporte de novedades, cuando se va a ingresar o desafiliar un miembro de la familia. Tiene las declaraciones autorizadas, firmas y por último los anexos, que es donde se anexan los documentos de identificación. En este caso, si se va a afiliar por primera vez a un bebé, se anexa el registro nacido vivo. Luego se anexa el registro civil. Si es un menor de 8 años, registro civil. Si es mayor de 8 años, tarjeta de identidad. Trámite administrativo para el acceso a los servicios de salud. Se tiene en cuenta para esto el tipo de vinculación que tiene el usuario. Se direcciona a la EPS a la que el usuario ha escogido y se le asigna su IPS de atención, la cual sería la más cercana a su hogar de residencia. Si se requiere acceder a los servicios de salud, el acceso inicial primario sería por urgencias o por consulta general, médica u odontológica. Si es por urgencias, puede acceder a cualquier hospital, clínica o centro de salud del país que tenga dicho servicio. Si es por consulta general, deberá pedir cita a la IPS asignada. Mecanismo de verificación, afiliación al sistema, comprobador de derechos. Es un sistema por el cual se puede verificar el estado de afiliación de un usuario ante una EPS del régimen subsidiado o contributivo. Tenemos el ADRES, que es la administradora de los recursos del sistema por el cual se puede verificar el estado de afiliación de un usuario ante una EPS del régimen subsidiado o del régimen contributivo. Esta página nos ayuda a consultar ingresando en la página web ADRES, donde nos piden datos básicos del usuario como el documento de identificación, ya sea registro civil, pasaporte, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad. Se coloca el documento y se le da a consultar. Él abrirá un archivo, una carpeta, donde se encuentra la información del afiliado. Fecha desde que inició la afiliación, lugar de afiliación y EPS de afiliación. También tenemos el sistema de afiliación transaccional SAP, que es la plataforma desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social, cumpliendo el mandato incluido en el marco de la reglamentación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. De esta misma forma se centralizan y mantienen en actualización permanente las novedades de los afiliados. Se puede reportar, consultar en tiempo real los datos de información básica y complementaria de los afiliados. En esta página se puede verificar la IPS de afiliación del usuario y se puede realizar la portabilidad del usuario, es decir, el usuario vive en la ciudad de Barranquilla, pero decidió mudarse a un municipio cerca a la ciudad de Barranquilla. Se verifica si en el municipio donde el usuario se va a mudar exista la EPS a la que él está afiliado y se realiza la portabilidad. Cabe resaltar que en caso de no poder afiliarse o recibir los servicios de salud necesitados, también contamos con la Superintendencia Nacional de Salud, que es la encargada de velar por los derechos en salud de los usuarios. Esta tiene canales virtuales como lo son páginas web, WhatsApp, y también tiene números telefónicos donde nos podemos comunicar en caso de no poder acercarnos a una oficina. Cuotas moderadoras. Las cuotas moderadoras son un aporte en dinero que corresponden al valor
que deben cancelar los afiliados cotizantes y sus beneficiarios del régimen contributivo por la utilización de los servicios de salud. Esto con el objetivo de racionalizar y estimular el buen uso de estos. Ingreso base para aplicación de los pagos compartidos o copagos y cuotas moderadoras. Estos se aplicarán teniendo en cuenta el ingreso base de cotización del afiliado cotizante reportado al momento de la prestación de los servicios de salud. Es decir, a mayor nivel de ingreso del afiliado será mayor el cobro de copago y cuotas moderadoras. Tenemos servicios que están sujetos al pago de cuotas moderadoras, como lo son la consulta externa, medicamentos, exámenes de laboratorio, atención de urgencia, esto para el régimen contributivo. Tenemos servicios que están exceptuados de las cuotas moderadoras. En el caso del régimen subsidiado, en todos los servicios que requieran no van a pagar cuotas moderadoras. En el régimen contributivo existen algunas exceptuaciones, como por ejemplo a niños menores de 1 año, las consultas de crecimiento y desarrollo, citología, exámenes de laboratorio, de embarazo, exámenes para enfermedades que se encuentren en el plan obligatorio de salud. El valor de las cuotas moderadoras y de copagos tiene un incremento del 11.60% cada año. El año 2022 tenía un valor de 3.700 para el régimen contributivo, las cuotas moderadoras en el rango de menor de 2 salarios mínimos, y para el año 2023 incrementó a 4.129 pesos. Para el rango entre 2 y 5 salarios mínimos, en el año 2022 tuvo un valor de 14.700, pero con el incremento quedó en 16.405 pesos. Mayor a 5 salarios mínimos tiene un valor en el año 2022 de 38.500 y con el incremento quedó en 42.966 pesos. Los copagos también tienen rangos de salarios, 2 salarios mínimos mensuales vigentes. Se realiza un incremento o un cobro del 11.50%. Entre 2 y 5 salarios del 17.30%, mayor a 5 salarios del 23%. Existen también tipos de copagos por eventos por año calendario. Esto para el régimen contributivo. Para el régimen subsidiado no se cobra cuotas moderadoras. En copago como máximo el 10% del valor del servicio. Trámite a seguir para servicios no incluidos en el plan de beneficios. ¿Qué es plan de beneficios? Plan de beneficio es el conjunto de servicios para la atención en salud que todo afiliado al sistema general tiene derecho. ¿Cuál es la finalidad de este? Busca la protección integral de las familias a la maternidad, enfermedades generales, en las fases de promoción y fomento de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. ¿Cómo puedo saber a qué planes de beneficios tengo derecho? Esto lo podemos saber consultando en la página del Ministerio de Salud en los planes de beneficios cubiertos por el Sistema General de Salud. Tenemos el no-POS. ¿Qué es el no-POS? Son aquellos servicios que están por fuera del listado POS al que tenemos derecho todos los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia.
y que ha sido armado por el Ministerio de Salud. De acuerdo a la resolución 1328 del 2016, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, cambió el mecanismo para reportar la preinscripción de esos servicios con cargo a la unidad de pago por capitación UPC, lo que quiere decir que en caso de recibir un servicio o de requerir un servicio del POS, no se debe dar la consulta a los comités técnicos científicos como se realizaba antes, sino que el médico tratante, el que nos está viendo, el que nos está atendiendo, al ver que necesitamos cierto servicio que no cubre o que no está en el listado, deberá realizar la preinscripción a través de un sistema llamado SISPRO, que le permitirá realizar la solicitud. Se han establecido rutas o pasos a seguir en el caso de una autorización de medicamentos, por ejemplo, no incluidas en el plan de beneficios, en el que primero se realiza la consulta médica, el médico tratante procesa la solicitud, luego se da respuesta de la preinscripción de la solicitud de medicamentos, luego se da contesta de la solicitud y por último se procede a la dispensación de los medicamentos. Se puede concluir que el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia está para ayudar a mejorar la calidad de vida, pero para esto debemos hacer buen uso de ellos, estar bien asesorados, conocer cuáles son nuestros derechos y deberes para recibir estos servicios y sobre todo diligenciar y presentar la documentación adecuada.